Gracias por estar con nosotros. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación citó para el próximo lunes a fin de discutir la acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla y está con nosotros para hablar de este tema el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Muy buenas noches, secretario. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, gracias, secretario. Pues a ver, el ministro José Fernando Franco Salas está proponiendo declarar inconstitucional las reformas a la Constitución que permitirían al gobernador Jaime Bonilla mantenerse por 5 años en su cargo. Secretario, lo primero que yo quisiera preguntarle es ¿por qué, si los ciudadanos bajacalifornianos acudieron a las urnas a votar por un gobernador por 2 años, este mandato tendría que darse por más tiempo que esos 2 años? Es una pregunta que requiere una respuesta un poquito larga, así que si ¿Cuál es el argumento político? Mira, a ver, rápidamente. En 2014, de manera extraña, porque no querían que el candidato fuera Jorge Hahn, el PAN redujo la elección a 2 años. Y durante todo ese tiempo no se supo, se manejó de una manera muy secreta, porque incluso no hubo recuento. Se requieren 3 de 5 cabildos, y ni siquiera eso hicieron, sino aplicaron una disposición que dice que si no, los cabildos no opinan, se da por aprobada. En 2019, cuando empieza la elección y sale una primera convocatoria para la elección, se dan cuenta que es por 2 años, y entonces una precandidata de Morena impugna esa convocatoria y logra que el Tribunal Estatal Electoral lo cambie de 2 a 5 años. Obviamente, esa resolución del Tribunal Estatal es impugnada por varios partidos y se van al Tribunal Federal. El Tribunal Federal regresa a los 2 años, pero en el Inter, cuando estaba de 5 años, se registra Bonilla. Cuando se registra a los 3 días, cambia la legislación y ya es por 2 años. Obviamente, Bonilla impugna esa resolución. El Tribunal Estatal le vuelve a dar la razón a Bonilla y ahora será por 6 años. Durante la campaña hay que recordar que fue como de 45 días y durante 30 y tantos días estuvo vigente una disposición distinta a la de 2 años. Los últimos días de la campaña, como cerca de 28 días, está vigente la de 6 años. Faltando 3 días para que fuera la elección, el Tribunal Federal nuevamente en la noche del viernes determina que es por 2 y entonces se da el sábado y el domingo. Entonces, la verdad es que la gente no supo exactamente por qué votó. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los bajacalifornianos pensaron que era una elección normal de 6 años. Y solamente el círculo rojo, pues sabían que esto de 2, 5, 6, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la verdad. Pero el Tribunal Electoral Federal anuló el fallo del Tribunal Estatal y lo anuló 3 días, porque lo anuló con el argumento de que esto era inconstitucional, porque el artículo 105 de la Constitución establece que las leyes federales electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Por eso fue anulada No, yo creo que tienes una información equivocada. Primero, el Tribunal Federal Electoral no analiza la Constitución. Si lo hubiera hecho, hubiera caído en una responsabilidad. Eso solamente lo hace la Corte. El Tribunal Electoral lo que hizo fue decir que afectaba la certeza jurídica y por lo tanto anuló, porque en los tiempos electorales lo estamos perdiendo, secretario. Vamos a marcar otra vez. Recordar que la reforma fue hecha con posterioridad a la elección y por lo tanto no se aplica el 105. Perdón, lo perdimos un momento. ¿Podría retomar esta última idea, por favor, secretario?
Sí, porque la reforma fue hecha con posterioridad al día de la elección y el 105 se refiere a que sea 3 meses antes de la elección y de tal manera que no se aplica el 105. Fueron otras las razones que llevaron al Tribunal Federal Electoral a declarar que se mantenía la reforma del 2014. Ajá. Dice usted que que solamente el Círculo Rojo estaba enterado de si era por 2 años o no, que la gente no sabía ni por qué votaba. Aquí pareciera que entonces que el principio de certeza de una elección no estaba garantizado. Me llama la atención el argumento porque, Entre otros, sí. digamos, el Círculo Rojo, pues normalmente es el más informado, pero no necesariamente tendría que, digamos, que descartarse ese argumento por el hecho de que solamente el Círculo Rojo lo tuviera claro, pues es el que más lee periódicos y el que está más informado. Insisto en el Sí, argumento. efectivamente, por eso te digo que las gentes pensaban que era una elección normal. ¿Cuál es la elección normal en gobernador? Votan por 6 años. Pero aquí muy pocos sabían que había habido una reforma en 2014 y ya te conté toda la narrativa que cuando se enteran es cuando vienen todas estas acciones en contra de esa reforma de 2000, incluso no fue votada por una reforma de los partidos, pero esa es la base precisamente para decir que la mayoría de la gente no sabía con exactitud que se estaba votando, sobre todo que ya te expliqué que estuvo vigente primero 2, luego 7, 8, 9 días estuvo vigente la de 5 y luego nuevamente como 6 días la de 2 y luego como 20 y tantos días o casi 30 días la de 6. Y faltando 2 días antes de la elección, en la noche el Tribunal Federal Electoral decide que sea Secretario, se está de 2 años. Entonces, efectivamente, secretario, perdone, se está interrumpiendo mucho la comunicación a través del internet. Quisiéramos marcarle por teléfono, si me lo permite, para poder hablar bien. sí, ¿Podemos claro, con retomar mucho la gusto. conversación Lo en que un pasa es que momento? el internet está mal en general en todo el país Sí. por tanta gente que lo está utilizando en su casa, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a tomarle la llamada por teléfono, si le parece. Me voy a un corte y en Con un mucho gusto, minuto claro, regresamos. claro, Poder hablar claro. claramente. Vámonos a un corte y en un minuto estamos de vuelta con el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez, de Baja California. Bueno, estamos nuevamente de regreso aquí platicando con el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez. Secretario, volviendo al tema, estamos platicando sobre el tema del tema del mandato del gobernador, de la duración de su mandato. A mí me parece muy claro, secretario, porque que los ciudadanos sabían por qué estaban votando. El 27 de marzo de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Baja California, que ampliaba el periodo de gobernador a 5 años, de manera que ya los ciudadanos sabían por qué votaban. Y se lo comento porque, fíjese usted, secretario, pero realmente nadie está defendiendo, prácticamente hay 6 acciones de inconstitucionalidad que presentaron no solo los partidos políticos de oposición, presentaron acciones de inconstitucionalidad el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay legisladores de Morena que están en contra de esto, ni siquiera el presidente de la República apoya la ampliación del periodo del gobernador. Por eso insisto, ¿cuál es el argumento por el que ustedes consideran que el gobernador debe permanecer por 5 años? Pues ya con esos caballazos que me mandaste, que esa gente está en contra, pues ya como que dices, me quieres arrinconar, pero no es así. No es que sea muy claro, como tú estás diciendo, que la gente sabía exactamente por quién vota. Yo ya te expliqué las razones, los momentos y las circunstancias, como los últimos 29 días de la elección estuvo vigente una resolución que ampliaba a 6 años el periodo de la elección.
y solamente faltando 2 días antes de la elección fue que la volvió a cambiar el instituto. La verdad es que los partidos políticos tienen derecho a impugnar, pero el INE no tiene atribuciones, fue rechazado, ¿no? Y bueno, pues el presidente es un hombre muy respetuoso de la soberanía de los estados y del ejercicio del derecho, pues tiene que estar esperando lo que diga el tribunal, como nosotros acatamos de entrada lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Es un tema que vamos a discutir desde la perspectiva de la soberanía de nuestro estado. Nosotros estamos en contra de un centralismo que ha venido imperando desde hace muchos años. En esta ocasión, el ejercicio soberano de un Congreso que no era de Morena, un Congreso dominado por panistas, donde solamente había un diputado de Morena, tomó la decisión de cambiar el periodo constitucional. No existe una sola disposición en los 136 artículos y 18 transitorios de la Constitución General de la República que prohíba lo que hizo ese Congreso, de tal manera que está hecho perfectamente apegado a la ley y a la Constitución. Es más, hay una jurisprudencia muy reciente, de hace 2-3 meses, de la Suprema Corte de Justicia, que dice que solamente son valederas las acciones de inconstitucionalidad cuando haya un artículo que viole expresamente la Constitución. Es decir, tiene que decir que la Constitución tendría que decir no hagas esto y tú lo haces, es inconstitucional. Como en este caso no existe ninguna disposición en la Constitución que diga que el Congreso de Baja California y los cabildos puedan hacer lo que hicieron, pues sigue es constitucional. Secretario, en su momento llamó la atención que cuando se presentó en el Congreso local la reforma a la Constitución para ampliar el periodo, la mayoría de los diputados era panista. ¿En ese momento pactaron algo con el PAN o por qué? ¿Cómo es que la oposición votó a favor de esto? Pues mira, tanto no pactamos que el día de hoy se acaba de hacer un cateo en la casa del exgobernador Francisco Vega, buscando precisamente datos de una corrupción de 1.600 millones que hizo y a la cual se le acusa a él, y una de cerca de 20 millones que se le acusa a su esposa, y en la que están involucrados el exsecretario de Finanzas, el exoficial mayor y una cantidad de funcionarios. Si hubiera habido pacto, no estuviéramos haciendo el combate a la corrupción que está impulsando el gobernador Bonilla. ¿Por qué razón fue? La verdad es que desde enero de ese año ellos lo quisieron hacer, pero fue el presidente del PAN y se los prohibió, y en el momento que pasa la elección, pues ellos decidieron hacer lo que no pudieron en enero del 2019. Secretario, el gobernador Bonilla fue electo por las siglas de Morena, ¿es así? Sí, por una coalición de Morena y el PT y un partido local que se llama Transformemos. Bien, él no está afiliado a Morena. Sí, él es constructor de Morena. Él hizo Morena en todo el noroeste del país. Fue presidente de Morena durante muchos años en Baja California. ¿Y no le parece raro que siendo él un miembro de Morena no tenga ni siquiera en esto el apoyo de la mayor parte de los dirigentes de Morena a nivel nacional? ¿No cree que si es así es porque realmente hay una preocupación frente a este tema? Porque generalmente las personas que son de un mismo partido pues, se suelen apoyar en este tipo de cosas. En el PRI y el PAN, que estaban acostumbrados a la línea, ¿no? En Morena pues hay diferentes opiniones. Aquí tenemos constantemente gente que opina de acciones que está haciendo el gobernador o que están impulsando los diputados y se pronuncian en contra, son críticos, ¿no? Esa es una visión priista o panista de las cosas. Puede ser, pero también hay una preocupación, creo yo, genuina, secretario, en ciertos cuadros del partido, de legisladores respetables, muchos de ellos nombres respetables, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, que por algo por algo se han pronunciado en contra de esta ampliación del mandato del gobernador Bonilla. ¿No le preocupa que la reputación de Morena como partido que hoy está en el gobierno federal, la reputación
de un partido que quiere mostrarse comprometido con la democracia, con la legalidad, se pueda ver afectada por un caso como este, secretario? Bueno, esa es una visión centralista también, mi querido Hernán, porque ayer y antier salieron dos encuestas estatales, locales, de empresas nacionales, donde en una el 60% dice que quiere que Bonilla se quede en 5 años y en otra el 56%. O sea, pues son muy respetables lo que diga Porfirio Muñoz Ledo, lo que Mario Delgado no ha opinado en contra. Sí, algunos otros, el recién nombrado presidente de Morena. Yo creo que en muchos casos es más que nada falta de información. Yo te puedo asegurar que no tiene la información y solamente se dejan ir porque es muy democrático, entre comillas, opinar de esa manera. ¿Cree que usted está convencido que esto es una actitud centralista incluso por parte de la gente de Morena, de aquí de la Ciudad de México? Yo no diría que de parte de Morena, yo diría de políticos nacionales que quieren aplicar una visión central a lo que sucede en el país, y que aquí por primera vez hay un ejercicio de soberanía y federalismo del cual el presidente López Obrador ha sido extraordinariamente respetuoso. Ahí tenemos las expresiones de Chihuahua, las expresiones de Jalisco, las expresiones de Durango, que hablan de una nueva asamblea fiscal, y el presidente ha sido muy respetuoso de ese ejercicio. Y nosotros estamos reivindicando el derecho de Baja California de decidir lo que nosotros pensemos que sea mejor para nuestro estado. Qué bueno que Porfirio opina, él es de la Ciudad de México. Qué bueno que el presidente de Morena opina, no es de Baja California. Sí. A ninguno de ellos el pueblo de Baja California le dio un solo voto. No, desde luego que es legítimo que los baja californianos se autodeterminen. ¿Usted está convencido de que la mayor parte de los baja californianos apoyan la ampliación del mandato del gobernador? En estos momentos sí, hay un 32% que está en contra, pero eso es normal. El Partido de Acción Nacional debe tener como un 16 a un 18% de la votación, y el PRD como un 10%, eso da como un 26%, y un 6% pues de que se suman a ese tipo de acciones porque son críticos por sí. Pero la mayoría del Estado está a favor. Se lo pregunto, secretario, porque en octubre se realizó una encuesta bastante criticada para decidir, digamos, para consultar a la ciudadanía si estaba de acuerdo en la ampliación del mandato. Y ahí una encuestadora llamada Massive Caller reportó que unos días antes de que se hiciera la encuesta, que el 94% no iba a ir a votar, y el 84% se pronunció porque el mandato se mantuviera en 2 años, 84%. Para empezar, ¿Usted cree que hay alguien detrás de esa encuesta? Eso es en octubre. Las situaciones políticas cambian muy rápidamente en el país, y Massive Caller, pues todo el mundo sabe que es una empresa asociada al Partido Acción Nacional. Y recientemente otras dos encuestadoras, Mitoski y otra más, dan una información totalmente diferente. Y además ha habido una acción de Jaime Bonilla en los últimos meses, 6 meses que tiene en el ejercicio de gobierno, donde ha combatido la corrupción, ha denunciado al gobernador Vega, ha encontrado que había cuando menos 950 ricos y empresarios de Tijuana que no pagaban agua, que se habían conectado clandestinamente a la red de agua, y ahorita los ha obligado a pagar, y están pagando. Hemos recuperado en 15 días cerca de 300 millones de pesos. ¿En algún momento ustedes se plantearon la posibilidad de solo gobernar 2 años? ¿Están preparados para ese escenario, o la obra de gobierno necesariamente requiere de los 5 años? No, mira, somos demócratas y somos respetuosos del derecho, y pensamos que la Suprema Corte de Justicia es una garantía y una salvaguarda de la constitucionalidad de México. Pues vamos a esperar que ella se pronuncie, y si son 2, pues haremos un gran gobierno, y si son 5, transformaremos el Estado, porque pues, obviamente 2 años no podemos hacer una carretera como se propone. ¿Van a acatar el fallo de la Corte?
¿Vamos a qué, perdón? ¿Van a acatar el fallo de la Corte, sea el que sea? Sí, por supuesto, claro que sí, entusiastamente. Bien, le hago una última pregunta, secretario. Antes de que ganara López Obrador, había un sector grande de la oposición que desconfiaba del compromiso con la democracia. Y se ha desconfiado mucho del compromiso con la democracia, especialmente hacia la izquierda. La izquierda ha sufrido del estigma. Y López Obrador, mucha gente pues lo comparaba precisamente con mandatarios no demócratas. En mi opinión, López Obrador ha sido un demócrata desde que llegó al poder y lo voy a decir con palabras muy directas, le ha callado la boca a quienes creían que no iba a tener un compromiso con la democracia. ¿No podría afectar, digamos, que este intento de ustedes por mantenerse en el poder, por alargar el mandato, no podría afectar la reputación de la coalición gobernante y que mucha gente diga, híjole, estos cuates van a intentar quedarse más tiempo en el poder, van a intentar reelegirse, no se van a ajustar a los mandatos democráticos, legales establecidos? Esa parte, ¿ustedes dimensionan lo que esto significa? Bueno, para empezar, esa es otra visión panista. Es el PAN el que intenta asociar lo de Baja California con un intento de reelección del presidente López Obrador o de ampliar el mandato. Nada más alejado de la realidad. Ofenden a la visión democrática del presidente López Obrador, quien siempre ha sido muy claro que él va a gobernar un sexenio. Y dispénsame, pero hay muchas formas de ser demócrata. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir en un estado centralista y es la primera vez que estamos viviendo un ejercicio de federalismo donde nosotros los bajacalifornianos creamos en 1824 a la Federación Mexicana y nosotros cedimos parte de nuestra soberanía y decidimos crear un ente que se llama Federación y nosotros le dimos atribuciones expresas, no todas. Le dijimos, tú puedes hacer esto, esto y esto y esto y esto. Básicamente los que están en el artículo 73 de la Constitución General. Todo lo demás nos lo reservamos. Que antes les daba miedo, que antes el presidente socavaba esa soberanía, que no le daba oportunidad a la gente de los estados a opinar, a expresarse, a ejercer sus derechos, es otra cosa. Hoy vivimos un pleno federalismo y Baja California reivindica para sí el derecho de decidir su propio futuro. Muy bien, secretario. ¿Y cuál es su diagnóstico, su pronóstico de lo que va a pasar en la Corte la próxima semana? Pues yo espero que el derecho, al final de cuentas, triunfe y que pues, ratifiquen el periodo de 5 años. Pero si no, también lo vamos a acatar con el mismo entusiasmo. Bien, secretario, le agradezco mucho por haberme tomado la llamada y por esta conversación. Muy buenas noches.